En el video de hoy vamos a conocer un circuito de muy alto nivel que muy pocos electrónicos conocen porque nunca se los enseñaron. La verdad que este es un video altamente técnico y de gran valor para tu taller, tu laboratorio como electrónico. Y en la medida que vaya subiendo, el voltaje va a ir subiendo y va a hacer que el SCR se cierre. 16, 16.3, 16.4, vamos a ver, cuando llegue a los 17 punto y algo, el fusible se debe quemar. 17.2, vamos a ver, 17.3, 17.4, punto 7, punto 8, punto 9 y se quemó el fusible, ¿vieron? Y automáticamente la carga se protegió porque el voltaje cayó a cero inmediatamente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy les traigo un proyecto muy interesante que nos va a servir para proteger nuestros circuitos contra sobrevoltajes. Vamos a suponer que tenemos una fuente de alimentación de 18 voltios, acá a la izquierda, regulable, y tenemos una carga de 12 voltios. Vamos a proteger nuestra carga, que el voltaje no exceda, el voltaje de nuestra fuente de alimentación, de más de 12, 12.5 hasta como máximo 13 voltios. Si yo subo esta fuente de alimentación a 12.5, 13, 14 voltios, voy a destruir mi carga. Para eso existen un tipo de circuitos especiales que la verdad lo he conocido hace poco nada más y que el día de hoy voy a compartir con ustedes, los llamados Crossbar Circuits, los circuitos de protección electrónica para nuestros proyectos. Este Crossbar, la traducción vendría a ser palanca, un circuito de palanca. ¿Y por qué de palanca? Porque si existe una sobrecarga en la entrada de alimentación hacia una resistencia como carga, lo que vamos a hacer, este circuito va a palanquear la protección para poder destruir el fusible. Este tipo de circuitos por lo general siempre trae un fusible y lo que va a hacer es generar un cortocircuito en la carga para que el fusible se reviente o se queme. ¿Ok? Este circuito es muy interesante porque lo vamos a utilizar en conjunto al final de este proyecto, en este video, en conjunto con un circuito protector contra cortocircuitos que he realizado antes aquí en mi canal de YouTube, y vamos a ver cómo entre los dos vamos a proteger nuestra carga no solamente contra un sobrevoltaje sino también contra una sobrecorriente y un cortocircuito. ¿Ok? Vamos a empezar en estos momentos a primero identificar los componentes: una fuente de alimentación variable hasta 18 voltios, un fusible de 1 amperio 250 voltios, tenemos un jumper, es decir, una pequeña capucha para poder bypassear este fusible, un jumper 1, tenemos un LED rojo, 2 diodos Zener, a decir verdad son 3 diodos Zener. Para nuestra primera práctica vamos a usar el diodo Zener de 12.1 con 5.1 voltios y para nuestra segunda práctica vamos a usar el diodo Zener de 5.1 voltios y 5.1 voltios, es decir, 2 de 5.1 voltios. Una resistencia R1 de 56 ohmios, un cuarto de watts, el punto más positivo VCC, el punto más negativo tierra GND, y el corazón de este proyecto es este dispositivo, este SCR. Este es el SCR, un rectificador controlado de silicio, un tiristor. Para mi caso el 2P4M, que ya también hemos usado mucho en mi canal de YouTube. El 2P4M significa 2 amperios 400 voltios y obviamente mi carga de 12 voltios, ¿no? Esta carga la vamos a variar en función al voltaje de entrada. ¿Ok? Vamos a empezar en estos momentos a explicarles paso a paso el análisis técnico de los dos circuitos que les tengo para el día de hoy. A decir verdad son 2 en 1. Este es un circuito modular que vamos a utilizar dos protectores, uno para 17 voltios y el otro para 12 voltios. ¿Ok? Vamos a empezar en estos momentos con el análisis técnico rápidamente para tu buen aprendizaje. En el primer circuito tenemos que este jumper 1 lo vamos a retirar y este jumper 2 lo vamos a poner. Es decir, si yo retiro este jumper, la corriente va a circular directamente por el fusible, ¿no? Y el fusible va a servir como nuestra protección cuando aumente el voltaje y esta carga se proteja al producirse un cortocircuito, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer circuito, el jumper 1 retirado, el jumper 2 puesto aquí. Y si yo pongo este jumper, lo que estoy haciendo es bypassando obviamente el LED 1, el LED rojo. Entonces el LED rojo no va a tener la función si yo pongo un jumper acá, en jumper 2. Ahora, para este primer circuito voy a utilizar, como les decía, un diodo Zener de 2.1 voltios y un diodo Zener de 5.1 voltios. El resto es tal cual. ¿Qué va a suceder si yo tengo una carga de 17 voltios y yo no quiero que este voltaje suba por encima de 17 voltios?
y yo aplico 18 voltios, voy a destruir la carga, ¿no? Entonces, este circuito de protección lo que nos va a permitir es proteger sobre ese sobrevoltaje. Si yo aplico 16 voltios acá, ¿no? 16 voltios acá, la corriente va a circular por el fusible y va a ir directamente a la carga y lo va a alimentar con 16 voltios. Pero la carga, vamos a suponer que mi carga es de 17 voltios, así que no va a haber problema. No va a haber problema. ¿Y qué va a suceder con el resto del circuito? Este SCR es un rectificador controlado de silicio y para que este señor funcione yo necesito que en la compuerta exista un voltaje de un cierto nivel que haga un voltaje positivo con respecto a su cátodo, que haga que dispare a este SCR y circule una corriente desde el ánodo hacia el cátodo. Entonces, al tener la compuerta conectada a tierra, directamente está a un nivel negativo la compuerta con respecto a su cátodo y este SCR no va a conducir, es decir, no va a circular corriente de su ánodo a su cátodo. Eso es por un lado. ¿Y qué va a suceder con el resto de dispositivos? La corriente va a llegar a ese punto, va a ir por la carga se va a activar. Si yo tengo, por ejemplo, 16 voltios y esta lámpara es de 17 voltios, no hay ningún problema, la corriente viene por acá. ¿Y qué va a suceder con estos dispositivos? La corriente va a venir por acá, va a pasar por el jumper, va a bypassear el LED1 y luego va a tratar de ir por los dos diodos Zener. Pero estos dos diodos Zener, para que se activen, yo necesito que el voltaje de ruptura de estos diodos Zener sea superior al voltaje mínimo de conducción. En este caso, si yo pongo un diodo de 12.1 y un diodo de 5.1, 12 más 5, 17 y 17.2 más el voltaje en la resistencia, es decir, yo necesito que circule un voltaje superior a 17.2 voltios, ¿no? 12.1 más 5.1, 17.2 voltios. Por lo tanto, estos dos diodos Zener no van a conducir y al no conducir, esta compuerta está conectada a tierra y este SCR está al aire, es decir, no conduce de su ánodo a su cátodo. Ok. ¿Y qué va a suceder si este voltaje sube a 18 o 20 voltios? Vamos a suponer que sube a 18 voltios. Si ese voltaje sube a 18 voltios, podría destruir la carga. Entonces, ¿qué va a suceder? La corriente circula por el fusible, viene por acá, bypassea al jumper, y en ese instante de tiempo que el voltaje está subiendo, se va a superar los dos voltajes de ruptura de estos dos diodos, el diodo ZE2 y el ZE1, 12.1 más 5.1, esos voltajes se van a superar porque el voltaje es, en este caso, 17.5, 18 voltios, y lo que va a hacer es que estos dos diodos van a conducir. Al conducir estos dos diodos, la corriente va a venir por acá, por el jumper, y va a cerrar el circuito acá. Ahora, este nivel de voltaje de la compuerta es un nivel ya no tirado a tierra, sino un nivel conectado hacia VCC. En otras palabras, estoy polarizando de manera directa al SCR, su compuerta está directamente polarizado con respecto a su cátodo y por lo tanto este SCR funciona. En ese instante de tiempo que el voltaje ya se elevó, la corriente va a circular por el SCR y va a hacer que este SCR conduzca y circule una corriente de VCC a tierra produciendo un cortocircuito. Ese cortocircuito lo que va a hacer es reventar el fusible, porque al producirse cortocircuito el fusible se va a quemar porque la corriente se eleva exponencialmente al infinito en teoría. Al abrirse este fusible, la carga se protege. De esta manera yo estoy haciendo de que el fusible se queme cuando el voltaje exceda un nivel determinado en función a estos dos diodos. En este caso 12.1 más 5.1 es 17.2 y si el voltaje supera este voltaje de 17.2, los diodos se conducen y hacen que el SCR conduzca y el fusible se queme. Ok, hasta ahí vamos bien, estamos protegiendo y este circuito de palanca va a apalanquear la seguridad y la estabilidad de ese circuito para quemar el fusible de 1 amperio 250 voltios. Obviamente la corriente se va a elevar y este fusible, si se eleva a 5 amperios o más de 5 amperios, el fusible se va a quemar protegiendo la cara. PCBGoGo es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Para realizar tus órdenes de fabricación, ingresa desde tu navegador a la página oficial www.pcbgogo.com. Desde aquí podrás tener acceso a realizar tus diversos pedidos en la fabricación de las tarjetas PCBs, además de aprovechar el evento de rebajas de primavera de PCBGogo. PCBGogo se complace en anunciar
una promoción especial del 24 de marzo al 30 de junio de este año 2025. Aspectos destacados del evento: 15% de descuento en pedidos grandes. Reciba un 15% de descuento en todos los pedidos de PCBs superiores a 1 metro cuadrado. El descuento se aplica automáticamente al finalizar la compra, así que no necesita trabajo extra. Descuentos por reórdenes. Después de completar un prototipo de PCB, su primer reordenamiento le dará derecho a un descuento del costo del prototipo de hasta $200, aplicable a los tipos de PCBs más populares. Esta oferta es válida para PCBs FR4 de 2, 4 y 6 capas, lo que cubre una amplia gama de necesidades del proyecto. ¿Cómo participar? Crea una cuenta o inicia sesión en el sitio web de PCBGoGo. Realiza tu pedido de PCB como siempre, como sueles hacerlo, y el 15% de descuento se aplicará automáticamente. No pierdas esta oportunidad de ahorrar en tus proyectos de PCBs mientras disfrutas de un servicio profesional y confiable. Muchas gracias, PCBGoGo. Ahora, vamos al segundo circuito. ¿Y qué va a suceder si yo quiero proteger mi carga realmente de 12 voltios? Yo tengo 12 voltios y yo no quiero que el voltaje exceda los 12.5, 13 voltios, ¿no? Vamos a suponer que yo le aplico 11.5 voltios. Para el segundo análisis, el segundo circuito, voy a hacer lo inverso. Es decir, ahora lo que voy a hacer es, no voy a utilizar un fusible, no voy a utilizar un fusible, sino voy a poner un jumper acá, y ahora este jumper 2 lo voy a retirar. Al yo retirar este jumper, voy a habilitar este LED 1, y sabemos que el voltaje en el LED 1 es de 1.7 o 1.8 voltios, por ahí. Y no solamente yo no voy a usar el diodo Zener de 12.1, sino 5.1 y 5.1. Es decir, voy a tener entre los dos diodos 10.2 más 1.8, cerca de 12 voltios, ¿no?, para poder proteger la carga. Entonces, si yo aplico en primera instancia, en el tiempo T0, aplico 11 voltios acá, la corriente va a circular por el jumper, porque esto iba paseando el fusible, viene por acá y le aplico el voltaje de 11 voltios a la carga, y la carga se va a encender, se va a energizar sin ningún problema. Pero ¿qué va a suceder? Esos 11 voltios no van a superar los voltajes de ruptura de los dos diodos, y por lo tanto la compuerta va a ir a tierra y este SCR no va a conducir, y hasta ahí todo normal. Pero ¿qué va a suceder si yo este voltaje lo elevo, ¿no?, de 11 voltios a 13 voltios? Pero yo necesito proteger la carga, se va a destruir obviamente, ¿no? Para evitar esa destrucción existe este circuito, como les decía. Entonces, en ese instante de tiempo que el voltaje de entrada se eleva, la corriente va a circular por el jumper, estoy bypaseando, ojo, como les decía, el fusible, viene por acá y va a llegar a la carga, pero viene aquí, la corriente viene aquí y va a bajar por el diodo LED, porque el jumper está retirado, y va a circular por acá, ¿no? En ese instante de tiempo, que son microsegundos, la corriente va a ir por el diodo y se va a superar los voltajes de umbrales, en este caso de avalancha de ambos diodos Zener, de 5.1 más 5.1 son 10.2 más 1.8 serían 12 voltios, y aquí el voltaje de entrada es 13, por lo tanto ambos conduce el diodo LED, y lo que hace es ahora este nivel de la compuerta, el gate, se tira a BCC y el SCR conduce en directa. Al conducir, existe una corriente entre ánodo y cátodo, se produce el cortocircuito. Pero ¿qué va a suceder si yo tengo un jumper acá y no tengo fusible de protección? Se va a destruir este SCR, porque el SCR es un rectificador controlado de silicio de máximo 2 amperios, 400 voltios. Aquí la corriente se va a elevar a 5 amperios o al infinito, haciendo que ese SCR se caliente y se destruya. Pero, como somos más nice en este canal, voy a utilizar aquí este circuito más mi circuito de protección contra cortocircuitos, para evitar utilizar un fusible y que cada vez que suba el voltaje se deteriore la carga. En otras palabras, si yo utilizo un sistema de protección automático contra cortocircuitos, si se produce un cortocircuito, automáticamente el sistema de protección va a desconectar la corriente aquí y la carga se va a proteger. ¿Ok? Como ven, es un circuito muy simple. Esta última práctica es muy interesante porque vamos a utilizar, como les decía, el circuito de protección contra cortocircuitos y sobrecarga, que lo vimos unas semanas atrás aquí en mi canal de YouTube. Es decir, vamos a hacer 3 prácticas, uno con la primera
el primer circuito de los dos diodos Zener 12.1 y 5.1, otro con el de 5.1 y 5.1, y además vamos a utilizar nuestro circuito de protección para unirlo a este circuito, este crowbar circuit, circuito de protección electrónica, y en tándem los dos proteger nuestra carga ante un sobrevoltaje y una sobrecorriente producida por un cortocircuito. Hasta aquí esta parte. Si este contenido te gusta, por favor regálame un like, suscríbete a mi canal, comenta y comparte mi video. Ahora sí, vayamos a la siguiente sección de este video. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y la mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de mis tarjetas PCBs para mis proyectos de electrónica es impresionante. La mejor calidad para tus propios diseños de electrónica. Para esta ocasión mandé a fabricar la tarjeta de color verde y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express me llegó la caja directamente desde China hacia Lima, Perú, conteniendo las tarjetas, 5 tarjetas PCBs para este proyecto. Vamos a abrir la caja para mostrarles las tarjetas que me llegaron directamente desde China. Ahí pueden ver la bolsa altamente protegida al vacío, con doble bolsa. Vamos a abrir por esta muesca fácilmente. Miren cómo vienen protegidas las tarjetas. Aquí les quiero mostrar. Como les decía, la mandé a fabricar de color verde. Vamos a poner los dos lados, el lado frontal y el lado posterior, para que lo logren ver y observen la calidad que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Miren, tarjetas de color verde, un color verde intenso, serigrafiado en color blanco, una tarjeta multicapa. Si logran ver la capa de la parte inferior, y aquí pueden ver una capa gruesa de la parte superior. Recuerden que PCBGoGo puede llegar a fabricar tarjetas PCB de hasta 6 capas. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que solamente PCBGoGo puede hacer para mis proyectos de electrónica, tus proyectos aquí en mi canal de YouTube. Miren la calidad del circuito impreso. La verdad que muy satisfecho con ellos. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar tus tarjetas PCBs solo aquí en PCBGoGo. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos con mucho cuidado sobre la tarjeta PCB, y vamos a empezar como siempre con los componentes más pequeños, en este caso con la resistencia de 56 ohmios, como estamos viendo ahí. Vamos a continuar luego con los dos diodos, el diodo de 5.1 voltios, el diodo de 12 voltios para nuestra primera prueba. Acá vamos a ponerle un zócalo, ahí. Luego de ello vamos a continuar con los dos jumpers, el jumper 1, el jumper 2. Vamos a darle un colorido a la tarjeta. Luego vamos a continuar con el LED rojo, ahí están viendo. Luego con el conector de la salida para la carga, con el portafusibles 1 amperio 250 voltios, ¿no? Luego de ello con el SCR del tiristor, y finalizamos con el conector de la fuente de alimentación. Y ahora sí, como están viendo ahí, estamos listos. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada, con todos los componentes montados y soldados. Sobre la parte posterior vamos a limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad de tus proyectos que solamente con PCBGoGo pueden hacerse realidad con un gran PCB mandado a fabricar. No solamente se trata del lugar donde lo mandes a fabricar, sino también, como siempre les digo, del diseño electrónico. He hecho un video antes, hace 2 años atrás, de cómo diseñar tus propias tarjetas PCBs, que te invito a que lo puedas ver. Vamos a ubicar primero el SCR, acá en el porta SCR, ahí. El diodo Zener, acá el diodo de 5.1 voltios ZD1, y este es el otro diodo que vamos a conmutar de 12.1 a 5.1 voltios. Voy a poner primero el diodo de Zener de 2.1 voltios, el negativo a la izquierda, ahí. Y finalmente vamos a ubicar nuestro
fusible de 1 amperio 250 voltios en el portafusible, ahí. Y ahí está listo ya el proyecto terminado con todos los componentes montados y soldados. Como ven, la tarjeta quedó bastante bien gracias al trabajo de fabricación de esta tarjeta PCB de todos mis proyectos en PCBGO. Ok, ahora sí vayamos a la sección más importante, que es las pruebas técnicas, en donde vamos a demostrar todo lo que hemos aprendido en la parte teórica. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes estamos listos para la primera práctica, en donde vamos a demostrar lo que hemos aprendido en la parte teórica acerca de la protección con un sobrevoltaje. En esta primera prueba vamos a utilizar el diodo Zener de 5.1 voltios y le he puesto, como les decía, el diodo Zener de 2.1 voltios. 5.1 más 12.1 son 17.2 voltios más o menos. Para este caso vamos a bypassear, ¿no? Vamos a bypassear el diodo LED con el jumper 2. Vamos a poner el jumper 2 para que el diodo LED no cumpla ninguna función, y vamos a dejar abierto el jumper 1 para que el fusible se queme cuando llegue a un voltaje superior a los 17 voltios. Más o menos cuando llegue a 17.5, 17.8, más o menos debe quemarse o fundirse el fusible. He conectado la fuente de alimentación aquí a la entrada, acá, a la entrada de alimentación. Está seteada para 12 voltios. Vamos a empezar con 12 voltios y cuando yo encienda la fuente vamos a medir el voltaje a la salida en la carga. No le voy a poner carga, mi carga va a ser este multímetro. Vamos a encenderlo en la modalidad de voltios. Vamos a ir a voltios acá, voltios DC, y cuando yo encienda debe pasar de frente los 12 voltios aquí. Se debe mostrar la medida en 12 voltios. Vamos a empezar, encendemos y ahí podemos observar que ya están pasando los 12 voltios. Si yo subo ese voltaje, vamos a ver, vamos a subir ese voltaje, ¿no? 13, el mismo voltaje, 14, 15, 16, y en la medida que yo vaya subiendo el voltaje, vamos a medirlo acá, la cantidad de corriente aquí, y en la medida que vaya subiendo el voltaje va a ir subiendo y va a hacer que el SCR se cierre. 16, 16.3, 16.4, vamos a ver, cuando llegue a los 17 puntos y algo, el fusible se debe quemar porque mi carga se debe proteger a los 17 voltios. Vamos a ver. Ahí, 17, 17.2, vamos a ver, 17.3, 17.4, punto 7, punto 8, punto 9, y se quemó el fusible, ¿vieron? Y automáticamente la carga se protegió porque el voltaje cayó a cero inmediatamente. Recuerden que el SCR entra en corte y obviamente si no existe fusible, el SCR va a reventar, se va a terminar de malograr. Obviamente porque estamos haciendo un cortocircuito y está circulando una mayor cantidad de corriente sobre el SCR y eso podría fundirlo, ¿no? Entonces es muy importante tener esta protección del fusible. Ok, ahora vayamos a la segunda prueba, en donde vamos a conectar una carga y vamos a utilizar nuestra estrella, este circuito de protección electrónica con relay. Este es un circuito de protección contra cortocircuitos para desactivar la carga ante la presencia de un cortocircuito. Vayamos a esa prueba entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte más importante, la parte práctica. La verdad que esta es la práctica más extraordinaria de todos los videos técnicos que he realizado para ustedes aquí en mi canal de YouTube. Y ahora van a saber por qué. ¿Por qué? Porque hemos adicionado a este crowbar el más simple circuito de protección, el circuito de palanca. Le hemos adicionado este otro circuito que hice unos meses atrás, el más simple protector electrónico con relay. Es decir, esta es una placa electrónica que nos va a poder permitir proteger contra sobrecorrientes y contra cortocircuitos. Muy importante. ¿Por qué? Porque ya no tendría que usar este fusible. Es más, estoy sacando el fusible quemado. Están viendo el fusible quemado, lo estoy sacando. ¿Y qué he hecho? Ya no le he puesto el jumper directamente con un simple cable. Le he soldado sobre el jumper, ¿no? Estos dos puntos los he soldado para hacer las veces de... porque este está en paralelo con el fusible, para hacer las veces del fusible. Y no solamente ello, ya no he puesto los cables convencionales, estos cables de muy mala calidad, ojo con detalle, muy mala calidad. No les recomiendo utilizar estos cables para corrientes elevadas. Lo que he hecho es ponerle dos cables normales, ¿no?
Estos cables soportan hasta 5 o incluso 8 amperios de corriente, ¿no? Entonces, le hemos agregado la carga. Esta carga es una lámpara de 12 voltios, 1.4 amperios. Y para nuestra prueba, como les decía, hemos puesto ya no el diodo Zener de 12.1, sino 5.1. 5.1 más 5.1 son 10.2, más 1.8, más o menos 12 voltios. Entonces la protección va a estar cuando superemos entre 12 y 13 voltios, ¿ok? Entonces vamos a empezar las pruebas. He puesto la carga, como le he dicho, y en paralelo a la carga nuestro multímetro de esta marca conocida. Vamos a encender nuestro multímetro y vamos a ir al modo de voltios en corriente directa, ¿ok? Entonces vamos a encender nuestra fuente de alimentación. Le hemos conectado directamente aquí. Esta fuente de alimentación la hemos conectado directamente a la entrada. La salida de nuestro circuito protector contra cortocircuito lo hemos conectado a la entrada, y es el resto igual. Entonces, cuando se produzca un cortocircuito, ya no va a volar el fusible, porque el fusible no existe, lo hemos reemplazado con un jumper. Lo que va a hacer es, este sistema de protección, como se produce un cortocircuito, él automáticamente lo desconecta. Es decir, son dos protecciones en una. Una protección contra un sobrevoltaje, un voltaje superior a los 12 voltios hasta 13 voltios o un poquito más, y este circuito, que lo hice unos meses atrás, protege contra sobrecorrientes y contra cortocircuito, de manera tal de que va a desconectar todo, que es lo que queremos, sin poder utilizar obviamente un fusible. Entonces vamos a empezar con un voltaje de 11 voltios, vamos a encender, se prende el LED rojo. Para poder activar el relay yo tengo que presionar este botón pulsador. Solamente lo presiono y automáticamente deja pasar la corriente y se activa. Acá a la salida vamos a ver el voltaje y cuánta corriente consume esta lámpara, que debe ser un promedio de 1.4 amperios. Miren, se enciende la lámpara, cambia el LED rojo al verde y ahora miren el voltaje a la salida. De 11 voltios tengo 10.7 voltios, más o menos 0.3 voltios menos. Y miren la corriente, 1.359 amperios. Miren la cantidad de corriente, es la corriente que consume a 11 voltios. ¿Y qué sucede si yo, así como está, provoco un cortocircuito aquí? Para que vean cómo se activa la protección. Miren el voltaje y miren la lámpara. Yo produzco un cortocircuito y automáticamente se apaga, ¿no? Cero, se protege automáticamente. Nuevamente, se protege del cortocircuito. Entonces vamos a aprovechar esta cualidad para reemplazar el fusible, de manera tal que cuando este circuito Corobot realice el cortocircuito ante un sobrevoltaje, este lo desconecte por completo. Ok, entonces vamos a empezar la prueba extraordinaria. Miren, vamos a ir ahora acá, en vez de 11 voltios vamos a subirlo a 12. Ahí está, 12 voltios. Y cuando este voltaje lo suba entre 13 y 14 voltios, automáticamente se va a activar el cortocircuito, se produce cortocircuito y este sistema lo desconecta. Miren ahora la corriente, 1.416 amperios. Ahora miren el voltaje, vamos a subirlo acá a 13, 11.69, 13, 12.68, y cuando yo lo subo a 14, automáticamente se desconecta. Como ven, ya está en cortocircuito y este sistema automáticamente lo está protegiendo inmediatamente. Ahora, ¿qué sucede si yo a esto le bajo así como está? Si yo lo quiero volver a encender, ya estoy activando la protección de este sistema y de la fuente misma, que va a desconectarse. Miren, si yo lo trato de encender estando en corto, automáticamente se apaga. ¿Ven? Se puso en rojo. Nuevamente, lo enciendo, 14 voltios, está en corto ahí. Si yo lo trato de activar, produce el cortocircuito y lo que va a hacer que esta fuente se va a autoproteger. Miren, se apagó. Esta fuente tiene el sistema de autoprotección contra cortocircuito. Ahora, ¿cómo lo soluciono? Obviamente reduciendo el voltaje de 14 voltios. Miren, 14 voltios. Vamos a bajarlo a 12 nuevamente. Enciendo y ahora sí, todo normal, todo cachete, como estamos viendo ahí, todo sin ningún problema. Nuevamente, si yo subo el voltaje, se activa el SCR, produce el cortocircuito, se eleva la corriente y en vez de volar el fusible, este sistema automáticamente lo protege y desconecta todo. Nuevamente, estamos en 12, lo subo a 13, miren, 12.69. Hay una diferencia de voltaje obviamente, porque a la hora que pones una gran carga, el voltaje de entrada va a disminuir, ya no son 13 sino 12.69, y yo subo 14, miren,
automáticamente se apaga. Ahí ya está en protección automática. ¿Cómo lo soluciono? Bajando el voltaje, ¿no? Incluso en 13, y ahora ya lo puedo encender sin ningún problema. Como ven, hemos hecho un proyecto muy simple y sencillo con dos circuitos extraordinarios. Un circuito para proteger una carga contra un sobrevoltaje produciendo un cortocircuito, y un circuito de protección contra cortocircuito que desactiva todo, como lo estamos viendo en este video. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyarme, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis. Apoya este canal y podemos hacer que tanto sea la audiencia como este humilde servidor podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, les indico que hemos habilitado los supertans o supergracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalando un supertans para poder adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal. Hemos habilitado la membresía. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para mandar a fabricar la tarjeta de todos mis proyectos de mi canal donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWO. Y finalmente, no te olvides también de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.